bueno me acompaña al libro de Apocalipsis capítulo 6 y verso 17. Apocalipsis capítulo 6 y verso 17 dice así la santa palabra de Dios de la siguiente manera. Apocalipsis 6, 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Padre, bendícenos, ministranos a través de tu palabra y toca los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar. Qué cosa más preciosa después de haber recorrido el hablar de los 5 sellos anteriores y haber culminado precisamente en el sexto con estas palabras. En el sexto sello y en el séptimo hay un intervalo, o sea, hay un intermedio, el cual es precisamente el capítulo 7 de Apocalipsis. Y no es que esté desconectado el apóstol Juan no está desconectado. Él lo único que es que entre medio del capítulo 6, del sexto sello y el séptimo sello, él tiene dos visiones. La cual esto es lo que hace que se divida el capítulo 7. Por lo tanto, para hablar de esto necesitamos tocar precisamente estos dos temas. El primero de ellos, que es el de los 144,000, del cual aparece, si usted nota en su Biblia ahí tiene un subtema y dice los 144,000. Los 144,000 sellados, y en el verso 9 donde hace él un cambio nuevo, porque allí precisamente hay una nueva visión, o sea, donde el Señor está revelando y hablando al apóstol Juan. Pero yo realmente no quiero trazarlo todo, sino que de una forma bastante sencilla y práctica poder tratar la primera visión que él está teniendo en este momento en el intervalo o el intermedio del sexto sello, para poder llegar así al séptimo sello. Ahora, el séptimo sello, recuerde una cosa, que el séptimo sello termina va a dar inicio al final de la segunda visión, que esto tiene que ver en el capítulo 8. Por lo tanto, sé que dentro de ello, cuando nosotros leemos este verso de partida, especialmente el verso 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Ahora, después de haber abierto el sexto sello y haber hablado de todo aquello que iba a acontecer, el terremoto, el sol se puso negro y como tela de silicio, la luna se volvió en sangre. Ahora viene aún algo más. Ahora viene el tiempo donde dice él: ha llegado el tiempo de los juicios de Dios. Va a venir el tiempo del juicio de Dios, pero realmente en el tiempo del juicio de Dios, él está diciendo quién realmente podrá ser salvo en ese momento, quién realmente podrá mantenerse en pie. A veces nosotros pensamos de una forma bastante práctica y sencilla: yo soy lo suficientemente cristiano para mantenerme en pie. No, hermano. Delante de él se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa que él es el Señor. Ahora, todos los seres humanos tenemos una oportunidad. Nuestro Dios no es un Dios que no tiene misericordia. No, nuestro Dios es un Dios que tiene misericordia con nosotros. Lo que sucede es que somos nosotros los que abusamos o dejamos la misericordia de Dios. Cuando yo digo abusamos, es porque Dios, el Señor nuestro, nos rige a nosotros por su palabra, pero la palabra no le queremos obedecer. Hace un instante se cantaba el canto: Señor,
¿quién entrará a tu santuario? Sí, recordemos que nosotros para entrar a la presencia de Dios tenemos que estar nosotros limpios. Uno no puede llegar con un corazón lleno de toda maldad. Ahora, pero hasta ahí dice uno, bueno, eso a mí no me interesa. Al fin y al cabo yo soy cristiano y sé que yo por la fe voy a ser salvo. No, recuerde una cosa, que la fe también sin obras es muerta. A veces se piensa que uno es salvo y yo puedo ahora, ya una vez yo recibí a Cristo, yo puedo hacer con mi vida como yo quiero. No, usted no puede hacer con su vida como usted quiera, porque usted es santo. La palabra dice apartado. Entonces, si usted es apartado por la gracia y la misericordia de Dios para que camine en un camino de santidad. Pero, dice, al fin y al cabo están diciendo también, ¿hace cuánto tiempo que el Señor va a venir? Mire, algunos nos vamos a adelantar, otros no. Pero de que el que dijo en esta palabra que Él volvería, Él va a volver. El que dijo acá que va a establecer juicio, va a establecer juicio. Hace un par de días hablaba precisamente acerca de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que dentro de lo que es la creación del hombre misma, el hombre hizo al hombre para que le alabase. Pero el hombre mismo, a causa de la tentación y el deseo del pecado, se desvió. Y llegó un momento que Dios también se arrepintió de haber hecho al hombre, porque tenemos más tendencia a hacer lo malo que a hacer lo bueno. Pero nosotros queremos recoger ¿qué? Siempre algo bueno. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que el hombre va a recoger lo que sembró. ¿Y qué es lo que sembramos? Entonces en aquel día delante del Dios nuestro, realmente ¿quién se podrá mantener en pie? ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que ha hecho, sabe cómo ha caminado. Cada uno de nosotros, no es que nosotros vayamos a hacer ¿qué? Al contrario, la Biblia dice, recuerde una cosa, Dios no puede ser engañado o Dios no puede ser burlado. Nosotros pretendemos burlar, pero en realidad no. Nosotros mismos nos vamos dando cuenta que vamos a ¿qué? A mantener en ese momento delante de Dios. Ahora, ¿quién podrá sostenerse? Pues nadie, ni ricos ni pobres, ni sabios ni entendidos. Cada uno de nosotros tendrá en ese momento que comparecer delante de Dios. Pero antes de comparecer delante de Dios, inicia el capítulo 6 con unas palabras muy especiales, diciendo de esta manera, capítulo 7 y verso 1. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Habían 4 ángeles, y lo diríamos de una forma mucho más sencilla. Estaría cada uno uno en el norte, uno en el sur, uno en el este y otro en el oeste, en los puntos cardinales, dispuestos a hacer lo que el Señor les había mandado hacer en esta ocasión. Continúa diciendo el texto, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. No había viento absoluto. En todos los países del mundo, en todas las partes, en ese momento iba a acontecer todo eso, a detener todo eso. Imagínense las temperaturas a como las estamos ahora. Nosotros cómo anhelamos que un poco de brisa que venga para que nos refresque a nosotros. Vamos por la calle y bajamos un poquito, aunque lleven el aire acondicionado, se abre la ventana para que entre el aire natural, no el aire producido por una máquina. Y dice, y se espera acá, en ese momento dice, y el viento va a ser detenido. Pero antes de todo ello,
va a acontecer algo también importante. En ese momento, en el verso 2 nos va a relatar, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra, al mar. Estos ángeles, cuando estaban ahí deteniendo, realmente están en ese momento, están deteniendo el aire, están no solamente deteniendo el viento, sino están preparados para hacerle daño a la tierra, al mar, a los árboles. ¿Y qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasa con la humanidad? Digo, ¿qué pasaríamos con nosotros? Porque aún todavía nosotros tenemos vida. Imagínense en una condición tan crítica, pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande en ese momento, que Él también envía a un 5.º ángel, y este ángel aparece de donde se levanta el sol, aquí en el poniente. ¿Para qué? De donde se pone el sol se levanta, y ahora Él va con voz fuerte, pero con voz rápida. Antes de que ellos ejecuten talos hechos, les está diciendo que ellos se detengan. Y en ese momento, para detenerse, hay grandes cosas que yo quisiera que nosotros viésemos por un momento. En el libro de Hebreos, capítulo 1 y verso 1, la Escritura nos enseña que dice de esta manera: Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras a través de sus siervos los profetas en otro tiempo. En otras palabras, esta palabra que Juan está diciendo, ya el Señor ya la había hablado, y especialmente con lo que tiene que ver con algo difícil que viene para la humanidad. ¿Por qué? Porque quiero que usted vaya conmigo a Jeremías. Quiero que me acompañe a Jeremías en el capítulo 49. En el capítulo 49 de Jeremías hay una palabra y en el verso 36 dice: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los levantaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Elam es una tierra codiciada por muchos en la época de Babilonia. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de todos los que buscan su vida, y traeré sobre todos ellos mal y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. En otras palabras, el día grande y temible de Dios se está aproximando. Muchas veces nosotros hemos leído a Jeremías, pero estas partes muchas veces nosotros no entendemos de qué es lo que él está hablando, pero en realidad él está hablando precisamente de eso que iba a acontecer, pero de esto que va a acontecer, y que Juan también tiene una visitación divina. Pero hay alguien más que respalda esto, y esto es Isaías 40. Mire, en Isaías 40 y en el verso
El verso 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre un círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada los poderosos y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Dios, el Señor, en este momento, cuando Juan lo está viendo en esta visión, él está viendo al Señor precisamente en medio de todo ello. Y Él es el que está dando órdenes. Porque imaginémonos por un momento, a uno de los ángeles le dice tú vete al sur, al otro le dice tú vete al norte, al otro le dice vete al este y al otro le dice vete al oeste. Todo lo que hay y todo lo que existe gira en torno del Señor. Todo lo que es el hombre y todo lo que hay y subsiste ahora está en las manos de Él. Por lo tanto, esto nos viene a dar una muestra más que desde el principio Dios creó todas las cosas hasta el fin de los siglos. Y todo lo que hay acá le pertenece a Él, aún nosotros mismos. Volvamos al texto. Recordemos una cosa, que el árbol o las plantas necesitan no solamente el aire, porque el aire también, o el viento, es también un componente que ayuda a producir el oxígeno en los árboles. Porque con altas temperaturas, acuérdese, un árbol o las hojas de los árboles se secan. Y cuando las hojas de los árboles se empiezan a secar y al no tener viento no hay nada que produzca en ellos oxígeno, y las hojas se van poniendo amarillas de tal manera que se echan a perder. Y el oxígeno lo necesitamos nosotros. Lo necesitamos nosotros. Ahora, por tanto, el texto nos ayuda a nosotros a ver cosas interesantes. Ahora, continuamos en el verso 2, porque quiero terminar con la última palabra. Y dice: desde donde sale el sol, y tenía un sello del Dios vivo. En otras palabras, este ángel tenía como una especie de anillo, no que él es Dios, no. Él tenía algo de autoridad para poder decirle a los demás ángeles: deténganse. Él tenía un comprobante, como cuando el rey en los tiempos antiguos firmaba y él ponía el sello de su anillo en un comprobante. Este se había levantado de la misma manera entre medio de ellos y estaba diciendo y continuaba diciendo: a quienes se le había dado poder. Los otros 4 ángeles tenían una autoridad otorgada por Dios. Por lo tanto, ellos ahora, recuerden que un ángel es un ejecutador de la voluntad divina. Ellos no son como nosotros los seres humanos. Nosotros, si nos dicen a nosotros que nos pongamos de pie, nosotros decimos: si quiero me pongo, si no, no me pongo. Si a usted lo envían, dice: si yo quiero voy, si no quiero no voy. Y si no, vamos murmurando a veces. Los ángeles no, los ángeles del Señor no, ellos son ejecutadores de la voluntad divina. Por lo tanto, a ellos se les había dado un poder de una manera muy clara para hacerle daño a la tierra, al mar y a los árboles. Ellos venían sobre todo esto. Ahora, pero el verso 3 sigue diciendo: no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Ahora, este verso nos indica a nosotros que viene un periodo de tribulación, donde aquí ya muchos escatólogos empiezan a dar ciertos puntos de vista con respecto a ello, diciendo que es la iglesia precisamente la que en ese momento es lo que nosotros conocemos como lo que es el rapto. Entonces ahí precisamente la iglesia va a ser tomada. Pero no es simplemente decir, bueno, yo soy la iglesia de Cristo. Ahora, desde ese momento viene una tribulación como la que nunca ha habido realmente, un periodo de pruebas, un periodo de pruebas que nunca se ha visto. Ahora, la iglesia en ese momento es tomada, pero cuando la iglesia es tomada, todavía hay unos que no conocen del Señor. Porque no todos conocen del Señor. A veces nosotros tomamos esta palabra a la ligera. Cuando nosotros nos dicen, ¿usted es creyente? Uno dice, sí, hombre. Le voy a decir sí. ¿No se ha dado cuenta que a veces uno va a alguien y le dice, ¿usted es cristiano? Dice sí. Porque lo ven a uno con Biblia. Entonces, con tal de no querer entablar una conversación con uno, dice, ¿sí está? No, pero recuerde una cosa, todo esto tiene que ver una identificación clara. ¿Quiénes son esos que conocen del Señor? ¿O quiénes son la iglesia en sí? Aquellos que han aceptado al Señor como Salvador como Señor y Salvador de su vida, y además de hecho viven una vida en santidad. Porque ahí es donde vienen ciertas cosas importantes que añadir a esto. Aquel que ande caminando chueco, aquel que ande caminando en pecado, aquel que está lejos su corazón de Dios, perdóneme, yo no soy quien para decirle que usted se va a ir o se va a quedar, pero sé que hay muchos pasajes bíblicos que me respaldan para decirle que si nosotros no caminamos en santidad, nosotros no veremos al Señor. Si nosotros no caminamos rectamente, porque a veces nosotros, ¿sabe usted que hay una cantidad de cristianos mentirosos, más mentirosos que los del mundo? Me va a decir usted, y entonces que si usted me visita por primera vez me va a decir, entonces quiere decir que ¿qué estoy haciendo yo acá? Usted está acá, sí, y quiero corregir esto porque sé que lo que acabo de decir es serio, pero déjeme decirle esto. Aquí es donde nosotros venimos a regenerarnos. La palabra regeneración dice cambio. En otras palabras, nosotros antes caminábamos de una forma desordenada y hacíamos las peores cosas que un impío. Entonces usted viene a la iglesia a regenerarse para alcanzar salvación y vida eterna. Pero si usted quiere continuar todavía mintiendo y engañando, usted va a seguir haciéndolo como le da, porque hay algunos que no han cambiado. Hay algunos que no han cambiado. Ahora, cantar, alabar, saltar, brincar y hacer cualquier cosa y decir, soy cristiano, está bien, hermano. Pero yo le diría una cosa, le haría una pregunta. ¿Cree usted verdaderamente que usted es cristiano? Pregúntese a sí mismo. ¿Será que yo verdaderamente soy cristiano? ¿Se da cuenta? O sea, existen una cantidad de preguntas que son tan sencillas y prácticas. A ver, acá en esta nación hay bastantes árboles parecidos a los de mango. Pero cuando usted va por la calle y ve un árbol ahí, ¿cómo sabe usted que ese árbol es de mangos? Entonces nosotros seremos conocidos cuando el Señor nos llame a su presencia, seremos conocidos por el fruto que damos de verdaderos cristianos. El árbol de mango se conoce por su fruto, el del limón por limón y el de naranja por naranja, y nosotros nos conocemos porque somos verdaderamente hijos de Dios.
No, a mí no me interesa oír eso, porque eso se llama condenación. No, eso se llama confrontamiento espiritual. Porque eso es lo que la iglesia nuestra necesita hoy en día. Darse cuenta que nosotros necesitamos confrontarnos a nosotros mismos. Nuestro ser interior muchas veces está lejos de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es de suma importancia. Porque ahora el Señor está diciendo, ese mal no va a venir hasta que todos aquellos que hayan sido sellados. Pero en el capítulo 14 y verso 1, acá mismo de Apocalipsis. Y mire, esto es importante verlo ahí sencillo. El tema de esta noche no es muy largo, es que no se preocupe, no vamos a salir noche. Si usted pensaba que íbamos a salir a las 11, hoy no, hoy vamos a salir a las 12. Mire, dice en el verso, el 14 y el verso 1, y dice así: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y del de su padre escrito en su frente. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto? Porque lo primero que nos pregunta, ¿qué tiene que ver esto que a estos en particular los hayan sellado? Bueno, hay muchas creencias, hay muchas hipótesis, hay muchas religiones que los acomodan como quieren, pero yo quiero que nosotros lo descubramos nosotros de acuerdo al texto bíblico, no a ningún punto de vista doctrinal de nosotros. Quiero que nosotros lo veamos del punto doctrinal bíblico, porque él en el verso 4 dice y oí el número de los sellados. En el capítulo 7 estoy leyendo. Y oí, el número de los sellados era 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En otras palabras, la misericordia de Dios se extiende para con su pueblo en el momento de la tribulación. Acordémonos una cosa, que es el pueblo especial de Dios. Pero esto no quiere decir que todos ellos han recibido a Cristo. Esto no quiere decir que todos ellos han aceptado a Cristo, pero el tiempo se está acercando. El tiempo de las pruebas difíciles está llegando. Ahora se está acercando el tiempo donde todos le tenemos que dar cuentas a Dios. Pero en ese momento, cuando este ángel, el quinto ángel, viene y le dice a los otros 4, deténganse, ese momento va a causar que la iglesia precisamente es levantada. Porque estos que van a quedar en la tierra necesitan ser sellados para hacer una tarea importante, para seguir predicando el evangelio aquí en la tierra. Ellos van a seguir predicando aquí en la tierra para alcanzar todavía, porque ahí, escuche algo interesante, aquí todavía no se ha soltado la ira de Dios. Aquí la ira de Dios no se ha soltado. Aquí simplemente el Señor mismo está diciendo, durante este tiempo yo también recogeré a mi pueblo. Alcanzaré a aquellos que son lo más precioso a mis ojos, el pueblo de Israel. Y recuérdese, y no es porque ellos sean israelitas, no, es porque desde el principio Dios los alcanzó a ellos para ser una nación diferente, porque son especial tesoro para Él. Pero de la misma forma también quedan gentiles también entre medio de todo esto. Y quedan gentiles y quedan judíos dentro de ellos. Pero ¿quién les predicará en ese tiempo de angustia? ¿Quién les predicará en ese momento? ¿Quiénes podrán compartir la palabra si ya la iglesia ha sido levantada? Ese periodo inicia, pero recuerde una cosa, ese periodo inicia, pero para que estos
Esto realmente, 144,000 puedan compartir esa palabra, ellos realmente son aquellos que han sido escogidos de parte de Dios y sellados para subsistir las pruebas, porque eso sí, muchos de ellos van a morir. Ellos van a morir, pero ninguno de ellos va a negar su fe en Cristo Jesús. Porque si fuera uno de nosotros que nos encargan el trabajo,